los desayunos. Pero antes conversamos con la congresista Marta Moyano de la bancada de Fuerza Popular e integrante de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien tiene facultades en este momento para investigar el caso Zarratea. Congresista, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, congresista. A la luz de estos audios que se han difundido en los últimos días, en donde se escucha a la voz que supuestamente sería del empresario Samir Villaverde y el señor Bruno Pacheco, en donde pues se revela que habría una repartija en algunos puestos del Estado, sobre todo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y donde además hay que recordar, se habla de un pago por parte del exministro, el señor Silva, para ocupar ese puesto, un pago de $500,000 ¿Cómo asume este audio la Comisión de Fiscalización? Bueno, primero, para empezar, nosotros tenemos facultades de comisión investigadora por los actos que haya hecho el señor Castillo, el caso Zarratea, que ustedes mismos también dan cuenta. Así que todo lo que esté dentro del marco de la autorización y que nos da el Pleno para investigar, por supuesto, estamos tomando conocimiento, y el presidente de la comisión lo que hace es toma la decisión de citar, también consulta en algunos casos, y en otros casos también decide citar a quienes se crea correspondiente citar. Esto quiere decir, en términos de testigo, o ya sea posteriormente convertirlos en investigados, ¿no? Esto quiere decir, congresista, entonces, que los audios podrían estar comprendidos dentro de la investigación que ustedes están realizando, ¿o no? Efectivamente, pueden estar comprendidos. Es más, yo pienso que deben estar comprendidos, ¿no? Porque ya se está hablando de actos preparatorios, y es que bien es cierto, en algunos audios aún no asumían el ejercicio. Sin embargo, hay actos preparatorios, estamos presumiendo, ¿no?, de cómo pues se está pensando en que el Estado, el Ejecutivo, se convertiría en un botín para un partido político. Entonces aquí tenemos serias formas de concepción de lo que se vendría posteriormente a ser gobierno. Y en los actos de gobierno ustedes han sido testigos de cómo el señor Castillo tenía reuniones, no solo en Zarratea, recuerden que era antes en otros lugares, y no quiso usar Palacio porque en Palacio todo tiene que estar registrado. Quién entra, quién sale y a qué horas y cuántas veces, ¿no? Entonces estamos ante esta situación, y la comisión lo que está haciendo es cumplir con una función, respetando el debido proceso de quienes convoquemos, citemos o que vayan a comparecer. Ayer estuvo la señora Silvia Barreda, y bueno, se exaltó la señora, nadie pudo preguntar porque ella se dedicó a gritar y se tuvo que suspender la sesión, ¿no? ¿Y qué grado cuán involucrada está en este caso la señora Barrera? ¿Y por qué se genera finalmente este escándalo? Bueno, primero la señora Barrera está en calidad ya de investigada porque aparentemente ha estado yendo a varias reuniones con el señor Castillo, él se conoce con el señor Bruno Pacheco, hay unos testigos, o en este caso ya investigada, de la señora Karenil López, que la menciona. Es decir, varias personas mencionan a la señora Silvia, a quien fue citada como testigo, y que también se le hizo las preguntas, también se exaltó, pero el día de ayer se exaltó más porque nadie hizo preguntas, ni siquiera pudimos empezar. Sí. Ella dijo que estaba ante una comisión abusiva, un congreso abusivo, y que no sabía por qué estaba allí, ¿no? Eso fue lo que dijo la señora. Pero, ¿y por qué entonces estaba tratamos de evitar eso, ¿no? Pero no nos ha dicho de qué se le sospecha, testigo de qué ha sido y qué cargo eventualmente podría haber contra ella. Nosotros no podemos, los miembros de la comisión no podemos decir qué cargos. Estamos escuchando a todos, ¿no? Citamos a todos. Finalmente, después de todas las respuestas o testimonios que nos den, la comisión tomará alguna decisión de quién o quiénes podrían estar inmersos o habríamos encontrado en una eventual ya
informe final alguna responsabilidad, como no también. Congresista Moyano, buenos días. Buenos días. Dos preguntas concretas de mi parte. En primer lugar, la difusión de estos audios, en donde se menciona inclusive al presidente Castillo, ¿qué tanto compromete la situación del propio jefe del Estado? Y en segundo lugar, ayer escuchábamos a la primera vicepresidenta del Congreso manifestar que ante estas denuncias y estos audios, ellos creen que se ameritaría, y también lo ha adelantado el congresista Montoya, la presentación y el respaldo a una nueva moción de vacancia presidencial. Estas dos preguntas les pido por favor que la responda en unos minutos porque tenemos que cumplir con... 8:20 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias, conversando con la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular, pero antes, rápidamente, un comunicado de Aeropuertos Andinos del Perú. Se informa que el Aeropuerto Internacional Rodríguez Bayón de Arequipa está efectuando sus operaciones con normalidad, cumple con los itinerarios previstos, detalla que no se ha registrado afectación o daño dentro del terminal aéreo ni tampoco en la pista de aterrizaje. Han habido deslizamientos a consecuencia del sismo ocurrido hace una hora aproximadamente. Muy bien, congresista Moyano, le había consultado dos temas. En primer lugar, a su criterio, los audios difundidos, ¿qué tanto o más comprometen la situación del propio presidente de la República? Y en segundo lugar, le hice referencia a la afirmación de la primera vicepresidenta del Congreso, quien considera que con estas denuncias y audios respaldaría una nueva moción de vacancia presidencial, al igual que Jorge Montoya. ¿Usted está en esa misma línea también? A ver, primero en el tema del señor Castillo, que es mencionado en varios audios por personas muy cercanas a él, la voz de lo que mencionó el señor Samir, por ejemplo, lo compromete mucho. El señor Castillo lo que tiene que hacer es él mismo hacer declaraciones sobre todo lo que se le menciona. Él tiene un compromiso moral porque él tiene que por lo menos defender la investidura presidencial, porque eso se está manchando, ¿no? No lo hace. Nosotros en la comisión tomó la decisión de citarlo. Él no va a ir el propio presidente hasta Palacio, ¿no? Para dejar la citación y ver cuándo y dónde puede ser también el propio Palacio, pero se rehúsa, no hay forma de que él dé sus declaraciones y debe hacerlo. Le hago un llamado al señor Castillo, él tiene que declarar, más allá de si se produce una vacancia o no. En el caso de la vacancia, la bancada de Fuerza Popular, por supuesto, que estuvo de acuerdo con la vacancia, que está de acuerdo con la vacancia y que votaría por una eventual vacancia. Sin embargo, tenemos, dificultades al interior del Parlamento. ¿Por qué? Porque hay bancadas que no van a respaldar la vacancia. Porque ya sabemos ustedes de qué bancadas estamos hablando o de qué personas. Para lograr la vacancia se requieren 87 votos. Y si logramos los 87 votos, por supuesto que yo personalmente voy por la vacancia. Pero tenemos un problema, pues otra vez presentamos la vacancia, la moción, y si no se logran los 87 votos, entonces esa figura de vacancia estaría siendo manoseada, ¿no? Yo invoco, en todo caso, a aquellos parlamentarios de las bancadas de Acción Popular que voten en bloque por la vacancia. Hago un llamado al Partido Morado para que voten en bloque, a Juntos por el Perú, porque sin esas bancadas no tenemos los 87 votos. Señora Moyano, no sé si ya se contestó a las dos preguntas que había formulado Carlos. Si es el caso, yo quisiera preguntarle sobre otra comisión de la que también usted es miembro, que es la presidida por el señor Montoya, referida a los hechos que se produjeron durante las elecciones del año pasado. El señor Montoya leyó ayer las conclusiones de la investigación, hubo no fraude, etcétera. Queremos saber que nos destaque usted de lo dicho por el señor Montoya y lo concluido por la comisión, ¿qué le parece lo más sólido y lo más importante que sepamos? Bueno, lo que ha informado el señor Montoya el día de ayer, recordemos que en el Pleno se tomó una decisión de abrir el informe, hacerlo público, ya es público, y en ese informe lo que se halló son presuntas infracciones constitucionales por parte del juez supremo, que por ser juez supremo preside el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Se han encontrado también algunos presuntos delitos
penales y con el jefe de la OMPE, a quien no le corresponde el derecho a un juicio, y que se informaría a la Fiscalía, y en todo caso también a él le corresponde un procedimiento en la Junta Nacional de Justicia antes el Consejo Nacional de la Magistratura. También se está estipulando alguna acusación constitucional contra la señora Zoraida por presunta infracción constitucional, al mismo tiempo que el señor Salas. Obviamente hemos tenido todo un proceso largo, un procedimiento de investigación que en principio las comisiones investigadoras son reservadas, salvo que uno pueda pedir 2 pedidos de parlamentarios que se abra. Se puede abrir como se hace con la comisión, se ha hecho con la Comisión de Fiscalización, ¿no? Pero ahora que ya terminó la investigación, las conclusiones que nos está dando son abiertas, ya no hay nada que ocultar, ¿no? Sí, ya son abiertas, ya son públicas. Se ha encontrado, por ejemplo, rehusamiento, omisión, abuso de autoridad por parte del presidente del jurado. Se han encontrado que, por ejemplo, no se ha querido actuar, ahí es cuando es rehusamiento, en función a la revisión de algunas actas, no se ha querido entregar los que son las actas para empezar a verificar. Hay varios elementos que se han encontrado. Congresista. Ahora, como es abierto, se le puede pasar la información al medio de comunicación, ¿Y ¿no? cuál es la hipótesis? ¿Que la entonces fiscal Ábalos, el titular del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE han estado confabulados con un mismo objetivo? No llegamos a hipótesis, tenemos hallazgos, ¿no? Y lo que hacemos es abrir el debate ahora en el Pleno. Se va a tener que abrir el debate dentro de 10 días, creo. No me acuerdo si fue 10 días o 15 la que hemos aprobado, en la que todos puedan revisar y empezar a hacer el debate en el Pleno. Eso es lo que tengo que decir, porque yo soy miembro de la comisión, así que yo no puedo decir que haya una hipótesis ni nada. ¿En sus investigaciones apareció para algo un rol eventual o, como usted dice, presunto del señor Villaverde? No, por lo que yo haya estado en la comisión, hasta el momento no. Congresista Moyano, ¿qué le parece la decisión que ha tomado la Fiscalía de solicitar impedimento de salida del país para el exministro Juan Silva, quien se presentó ayer ante la Comisión de Fiscalización? Y no sé si es que le convencieron las respuestas del señor Silva ayer. Bueno, primero el señor Silva, ustedes saben, no hice ninguna interrogante. Él se presentó con 2 abogados, nadie se presenta con dos abogados, y no nos ha satisfecho la respuesta del señor Silva, creo yo, a nadie. Al menos solamente la comisión, muy pocos parlamentarios hacemos preguntas a los citados, ¿no? Bueno, sí, ahora he visto que el fiscal ha determinado su impedimento de salida, debe tener algunos otros argumentos mucho más fuertes para que pueda solicitar el impedimento de salida, creo que por 6 meses, debe tener algunos elementos fuertísimos para eso, ¿no? Y también a los congresistas de Acción Popular que han sido sindicados como los niños. Sí, eso preocupa, ¿no? Preocupa mucho porque hasta el momento no hemos escuchado, y yo creo que deberían hacer los parlamentarios que están siendo mencionados o implicados en estos actos, deberían en el Pleno dar cuenta, deberían decir de qué se trata, porque así podríamos, un nivel de respeto. Algunos de ellos presiden comisión. Congresista, y eso es grave, porque, a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. Hay indicios en Fiscalía de que efectivamente había una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y ahí están incluidos estos 6 congresistas de Acción Popular. ¿Cómo el Congreso le explica a la ciudadanía que, a pesar de que están involucrados en una investigación, a pesar de que el fiscal ha pedido impedimento de salida para estos congresistas, la Comisión de Ética todavía está evaluando cómo y cuándo los va a comenzar a investigar? ¿Por qué no hay una posición firme de parte de los parlamentarios al respecto? Sí, tiene usted absoluta razón. La Comisión de Ética debería ya citarlos, pero
lo que menciono yo es que como persona, cuando uno le están implicando en algo nacional, público, debería tomar el micrófono en un pleno y explicar, por sí solo explicar qué está pasando, porque daña obviamente al Congreso. Eso es lo que tienen que hacer. Y en este caso corresponde sí a la Comisión de Ética que puedan ser citados para que puedan explicar ahí qué pasa y tomar la decisión. La Comisión Pero de Ética a nadie se puede le tomar mueve la ni siquiera decisión. una pestaña, porque el señor Vergara sigue siendo vocero de Acción Popular. Es decir, están pasando cosas, ¿no? Están Sí. pasando cosas graves y nadie se indigna, nadie reclama, salvo los ciudadanos, ¿no? Que ven por un lado lo que sucede en el Ejecutivo y por otro lado lo que sucede en el Congreso de la República. Y finalmente, la idea que queda es que aquí hay un cierto equilibrio porque por aquí hay corrupción y por el otro lado también. Y finalmente Sí, a lo que ver, la ciudadanía dice, vamos- bueno, que se vayan todos entonces. Sí, no, y además tiene absoluta razón eso de que nos vayamos todos. ¿Por qué? Porque por culpa de una bancada, de un partido político que está dañando la imagen del Congreso, que evita que sea que hayan censuras, que evita que el señor Castillo se vaya, evita porque no apoya con el voto, lo apoyan al Ejecutivo, y por supuesto que la gente tiene que decir que se vayan todos porque ven al Congreso como un todo, y el Congreso no es un todo, el Congreso ¿Usted se son iría? varias voluntades políticas, ¿no? ¿Usted se iría? Yo, por supuesto, y lo he dicho desde el inicio, si el señor Castillo tiene que irse y con eso nos tenemos que ir todos, nos tenemos que ir todos. Congresista Moyano, usted acaba de decir que hay bancadas que afectan la imagen del Congreso. ¿Y no cree usted que también afecta la imagen del Congreso el hecho de que ayer se haya archivado la denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón y en ese sentido, ojo, su bancada se abstuvo? No todos, obviamente, pero sí un buen número de congresistas de Fuerza Popular se abstuvo. ¿Podría explicarnos esto, por favor? ¿Por qué se abstuvieron a la hora de votar por esta denuncia? Bueno, la bancada tomó la decisión de abstenerse porque no tenía el señor Alarcón, que hizo su defensa y que necesita hacer su defensa, obviamente. Nosotros tomamos una decisión de abstenernos porque no encontramos alguna responsabilidad y digamos que en su defensa alegaba el ataque político que tuvo, que efectivamente... Pero hay un tuvo informe de Contraloría que habla de un prejuicio al Estado de casi 490.000 soles. O sea, esto es considerado un blindaje, congresista. Cuando uno vota en abstención, Ajá. blindaje hubiera sido si votábamos en rojo. La abstención es una duda y eso es lo que hemos hecho. Como teníamos dudas, nosotros hemos votado en abstención. Pero esa abstención ha sido decisiva para Claro. que el señor Alarcón aparezca ante la opinión pública como blindado por el Congreso. Lo Es salvan. el punto de partida de nuestra preocupación, ¿no? Bueno, se trata de un procedimiento. Ojo, cuando ustedes nos dicen que en el Parlamento hay bancadas que están protegiendo a otros o que ya se vayan todos, en este caso estábamos hablando de el señor Castillo, de lo que ocurre en estos casos, en estos momentos, de las grabaciones, ¿no? De todo lo que estamos haciendo e investigando, y que una bancada... Pero lo de Alarcón también era un caso de y corrupción. algunos parlamentarios blindan al señor Castillo y entonces obviamente echan la culpa a todo el Parlamento, ¿no? Y por otro lado, en este caso ha sido un procedimiento de acusación y nosotros hemos tomado la decisión de abstenernos porque no lo tenemos claro. Eso es todo. Ahora han presentado una reconsideración y vamos a evaluarlo nuevamente, porque como bancada evaluamos en el camino, pero ustedes no pueden dejar de decir que la bancada de Fuerza Popular desde el día 1 no le ha dado votos de confianza a ningún Sí, pero gabinete igual, del señor congresista Castillo, Moyano, hay votaciones... y ha votado por la vacancia del señor Castillo. Hay votaciones muy cuestionables y sin duda la de ayer ha sido una de ellas. Nosotros le agradecemos mucho por habernos Gracias. dedicado parte de su tiempo, congresista Moyano, hoy en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos de inmediato